de Formación Ocupacional de San Sebastián de los Reyes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En la mesa que nos acompaña, que preside este acto, Aitana García. Al lado, su padre, Luis Miguel García, presidente de la asociación Una Sonrisa para Aitana. Y acompañándoles, dos hombres también que tienen mucho que ver en toda esta historia maravillosa. Manuel Ramírez, vicepresidente de la asociación Una Sonrisa para Aitana, y también José Antonio Bisús, un conocido abogado zaragozano, también miembro de esta asociación. A lo largo de estos últimos 12 años, el corazón, el amor ha movido la vida de una familia. El amor ha sido la energía que ha empujado a una pequeña a vencer grandes obstáculos. Hace 12 años, ustedes lo saben, Aitana nacía en Tarazona, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza. Nacía con una cardiopatía congénita compleja que incluye la atresia pulmonar, la comunicación interventricular y colaterales aortopulmonares. También nacía con un cruzanjo paro y una fisura palatina. Pero no hubo dudas. Sus padres recorrieron hospitales, consultaron especialistas y lucharon contra un sistema que en ocasiones pone muy difícil alcanzar la salud. Una salud que era posible y que todos hoy, 12 años después, vemos que es posible. El camino, desde luego, no ha sido sencillo. Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Madrid, pero el tesón, la creencia, el amor hacia una hija logró el milagro. Y en Boston se halló la solución, porque la había. Pero había que vencer, fíjense, otro problema más añadido, como es la vida, el coste económico de la operación. Una vez más, los padres de esta niña de Tarazona no tuvieron ninguna duda. Vendieron su negocio, pero no era suficiente. Pidieron préstamos, pero no era suficiente. Y finalmente, recurrieron a la generosidad de sus vecinos, pero no les pidieron dinero en absoluto. Les pidieron algo tan sencillo como un tapón de plástico. La respuesta fue tan extraordinaria que la causa se hizo muy popular y a la misma se unió la Fundación Seur con todo el apoyo de su mercantil y la empresa alicantina de reciclado Acteco. Fíjense solamente en este dato. De julio de 2011 a febrero de 2012 se consiguieron 400 toneladas de tapones, es decir, 135.000 euros. Aitana García ha sido intervenida en 2 ocasiones en Boston. El doctor Pedro Elvido ha obrado la magia en esas intervenciones. Hace tan solo 6 meses, aunque parezca mentira, que Aitana era operada y hoy sus pulmones están recuperados en un 65% y en un 95%. Unos pulmones estaban a punto de perderse. La repercusión de la casa de Aitana llegó a crear una asociación cuyo objetivo es ayudar al mayor número posible de niños con enfermedades raras de nuestro país. Hace tan solo unas semanas, aquí en Madrid, se entregaba una silla de ruedas para mejorar la calidad de vida de un enfermo, pero son casi ya 30 las familias que en este momento están siendo apoyadas por esta asociación. Hoy, esta sonrisa de Aitana y su causa son universales. Se ha conseguido sensibilizar a más de 13 millones de personas y gracias a ella, más niños con enfermedades denominadas raras se podrán beneficiar del trabajo de unos padres coraje y del gesto generoso de cada ciudadano que tapón a tapón les devuelve la vida. La sonrisa de Aitana se ha convertido en un movimiento reivindicativo de la salud. Pasos nada sencillos que solo se logran con el amor inmenso de unos padres a su hija. Y les pediría en este instante un aplauso muy fuerte para la familia de Aitana García.
Lamentablemente también no ha podido estar con nosotros a medios de comunicación como la revista Interview, El País y también ABC, Telecinco en sus noticias, el programa de Ana Rosa Quintana, quien esta mañana personalmente ha llamado a Luis García, padre de Aitana, para disculparse, pero para que sepamos que ella, Ana Rosa Quintana, está con esta causa. Sí, por supuesto, Espejo Público, ya lo hemos comentado, Antena 3, Aragón en abierto, la televisión autonómica de nuestra comunidad autónoma, de la que es Aitana, también Intereconomía, también La Primera de Televisión Española, también Teleleganés, por supuesto, y otros medios de comunicación como Telemadrid, Telenavarra, el Canal 6, el Canal 9, la ETV, La Vanguardia, la Agencia F Madrid, Europa Press Madrid, el Correo Vasco, las Noticias de Guipúzcoa y el Diario del Alto Aragón, Noticias de Navarra, también la COPE, Onda Cero, la SER, Radio Zaragoza, Aragón Radio, Punto Radio, Herrera, Onda Radio y ABC Radio también. Teleleganés está con nosotros y por eso le pediríamos al representante de Teleleganés que subiese con nosotros aquí. José Luis. Bueno, muchísimas gracias por este premio, que realmente nosotros somos una televisión modesta del sur de Madrid y conocimos la labor de esta asociación a través precisamente de Ramón del Precito, que organizó un macroconcierto en la Ubierta de Leganés, que ahora está tan en solfa, ¿no? Y precisamente allí nosotros lo único que hicimos fue retransmitir ese evento, mandarlo a través de nuestras cámaras por todo el mundo, y este premio es para los que participamos precisamente en toda esa retransmisión, a Javier, Cecilio, David, a Carlos y por supuesto a los padres de Aitana, que han hecho un milagro de solidaridad a través yo diría, de una cadena de solidaridad a través de todo el mundo, con una cosa tan insignificante como un pequeño tapón, ¿no? Con esto han hecho desde luego un auténtico milagro, y este premio es para ellos y para Aitana, por supuesto. Venga, muchas gracias.